experiencia, una experiencia sobre el tema de suelos salinos, suelos ácidos y salinos de Bolivia. Y en primera instancia, quiero mencionar que como productores, como asesores agrícolas, tenemos una gran responsabilidad, considerando que tenemos un enorme desafío. Producir más alimentos porque tenemos una población en alza y la FAO estima que para 2050 habrá que producir un 70% más de alimentos de lo que estamos produciendo ahora. En ese sentido, ¿cuál es la salida, la respuesta que tenemos como asesores agrícolas, como productores? En primera instancia, podríamos eh, acudir al uso de la tecnología y para ello, como primera ruta, es el uso del manejo de suelo y la rotación de cultivos puede ser una de las mejores, la primera opción que tenemos como productores, como asesores agrícolas, empezar a poner nuestra mirada en el suelo, a empezar a cuidar el suelo, lo que es siembra directa, hacer rotación de cultivo, cubrir el suelo. Esa puede ser una de las alternativas de la tecnología que podamos adoptar como productores. También hacer un diagnóstico de suelo, eso es fundamental para ver la problemática, como es el caso de la acidez, la salinidad, el tema de falta de nutrientes en el suelo. Todo eso nos va a arrojar a través de un diagnóstico, poder dar las recomendaciones en ese sentido. El tema de corrección de suelo también, si tenemos que corregir los suelos por algún problema de acidez o de salinidad o alcalinidad, el diagnóstico es el que nos permite tomar esa decisión. Al mismo tiempo, el tema de fertilización puede ser una herramienta fundamental para poder subir el nivel de productividad en nuestros campos. La nivelación de terreno también es una herramienta tecnológica que podemos utilizar, el trabajo topográfico, para poder tener mayor productividad y menor riesgo en algunos casos de encharcamiento, menor pérdida por anegamiento en algunos casos. También eso nos permite el uso de maquinaria más precisas en ese campo. El mejoramiento genético también es una de las tecnologías que podemos echar mano, no siempre el uso de organismos genéticamente modificados es la panacea para poder subir la productividad. Sin embargo, debería ser una herramienta que no deberíamos dejar de lado, sino que deberíamos tomarlo en cuenta eh, de manera integral con todo lo que estamos mencionando en esta presentación. También el uso de insumos más eficientes puede ser una herramienta fundamental, como agroquímicos, no solamente de origen químico, sino también biológico, natural, que podamos utilizar. Maquinaria más precisa, las maquinarias que nos permitan tener mayor eficiencia, menos pérdida, nos va a permitir, redundando en una mejora de la productividad. Bien, en Bolivia tenemos, como este mapa lo está indicando, una zona muy importante, prácticamente 4 zonas que yo lo clasifico como zonas importantes, en el sentido de la altimetría, en el sentido de oferta hídrica, en el sentido de clima, y podemos empezar con la cordillera andina, todo lo que es el altiplano boliviano, como una zona importante en el tema agrícola, la cordillera subandina, que es la zona de valles de Bolivia, con una zona de alta productividad, al mismo tiempo la llanura chacoveniana, que se inicia en el Chaco de Santa Cruz y podemos prolongarlo hasta el norte de La Paz, parte de Beni, Pando, es una de las zonas más extensas con potencial agrícola muy grande. Y una zona del escudo precámbrico, que es la Chiquitanía, que hoy por hoy se está desarrollando, también viene a ser una zona demasiado importante en el tema de para uso agropecuario extensivo e intensivo. Vemos que también esta zona tiene unas características notables en términos de pluviometría.
vemos que la zona de mayor pluviometría, la parte norte de Bolivia, con una precipitación anual de 1.500 a 2.000 milímetros de promedio, inclusive en la zona central, como la zona del Chapare, por ejemplo, la zona del trópico de Cochabamba, es una zona que llueve hasta 5.000 milímetros en algunos sectores. Eso también hace que los suelos tengan cierta característica de acidez y de un lixiviado de nutrientes. Pero, sin embargo, la zona norte, con un régimen interesante de pluviometría, tiene sus limitantes como es la acidez. Vemos también la zona este de Santa Cruz, noreste de Santa Cruz, como la Chiquitanía, Guarayo, parte de la zona central de Santa Cruz, con un régimen pluviométrico entre 1.000 y 1.500 milímetros. La zona de valles de Bolivia, entre 500 y 1.000 milímetros de precipitación anual, y la zona de altiplano con menos de 500 milímetros por año. Entonces son zonas en cuanto a oferta hídrica que nos dan una cierta calidad de suelo y oportunidad de poder desarrollar una agricultura en esta zona. Eh, 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 Muy bien. Fíjense que la zona de color verde más oscuro es una zona que tiene una característica de suelo con una acidez muy alta, alrededor de 34 millones de hectáreas, toda esta parte verde, que es el norte de La Paz, gran parte del Beni, una parte del norte de Santa Cruz y todo Pando, caracteriza con suelos de una acidez alta. ¿Ya? La zona de Yungas, parte de la parte subtropical a tropical de Cochabamba, y todo lo que es la Chiquitanía, el escudo precámbrico y parte del sur del Beni, caracteriza con una acidez media. Es decir, el problema de acidez no es tan fuerte como la zona norte de Bolivia, ¿ya? Y el resto del país, diríamos, en la zona central de Santa Cruz, más bien no tenemos problemas de acidez, sino más bien de alcalinidad, una zona con un problema de pH eh, más elevado, y que eso va a conducir también al tema de salinidad, que en lo posterior lo vamos a mencionar. Ya en el mapa de pH de Latinoamérica, desarrollado por el Atlas de América, vemos que corrobora esta información. Izquierda vemos todo lo que está en rojo más intenso, son suelos con mayor acidez, que hemos mencionado del oriente de Bolivia, con pH ácido. En la imagen Hemos perdido a don Edward. Esperemos unos minutos, por favor. hola. Adelante, don Edward. Ahora sí lo vemos. Ya, la presentación se mantiene porque creo que hemos tenido un problemita de corte de comunicación. No estamos viendo su presentación, por si acaso. Ya, a ver, un momentito entonces.
Voy a compartir nuevamente. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí podemos ver. Ya le mencionaba que el Atlas de la Biosfera de Latinoamérica menciona la zona norte, la zona oriental de Bolivia como suelo ácido. Al mismo tiempo, en la imagen de la derecha, el nuevo plan de uso de suelo del Beni igualmente cataloga toda la zona norte del Beni como suelo muy ácido, fuertemente ácido, hasta un promedio de 4.2. Esto fue publicado en el 2019. Y bueno, el tema de la acidez es bueno comprenderlo, por ahí hacerle un recordatorio simplemente que el pH ideal, donde los nutrientes están en mayor disponibilidad, se encuentra entre 6 y 7.5. Ese es el rango de pH que deseáramos tener en todo campo, pero un pH menor ya se considera ácido a muy ácido y eso hace que el, tengamos menor disponibilidad de nutrientes, que lo voy a explicar a continuación, y los pH arriba de 7 se consideran suelos alcalinos a muy alcalinos, que es lo contrario, eh, a la acidez. Eso va a hacer que la disponibilidad también de nutrientes vayan escondiéndose en esta zona. Ahora nos toca hablar un poco más del tema de acidez y podemos mencionar que, fíjense que el rendimiento de maíz en ese cuadro de la izquierda, vemos que el rendimiento de maíz, cuando tenemos un pH alrededor de la neutralidad, este cultivo, tanto el maíz, la soya como la alfa que mencionamos acá, se desarrollan con un 100% de su potencial. A medida que el pH disminuye y el suelo se convierte más ácido, el potencial también del cultivo disminuye notablemente. Eso es lo que queríamos mencionar y es lo mismo ocurre cuando tenemos un pH alcalino, ocurre una disminución del potencial. Entonces, por ejemplo, acá el fósforo, en este caso, si el pH ideal está alrededor de 6 a 7, cuando el pH aumenta más de 7.5, 7.7, hay una disminución de la disponibilidad de fósforo. Por ejemplo, se transforma a fosfatos dicálcicos insolubles, donde ya no se hace, no está disponible para la planta, y el fertilizante que estamos aplicando también corre el riesgo de ser inmovilizado. Entonces, los cultivos se desarrollan mejor en un ambiente alrededor de la neutralidad. También los microorganismos se ven afectados cuando los pH son extremos, menos de 6 y más de 8, también se ven imposibilitados en su desarrollo. De manera que para tener éxito en nuestra producción agrícola deberíamos nosotros tender a corregir los suelos y llevarlos cerca de la neutralidad. Bajo esa perspectiva, vemos en la zona de color verde intenso en la foto, verde oscuro, la zona con pH, por ejemplo, la zona de Pando, tenemos algunos análisis de suelo en esta región y vemos que el pH está por debajo de 5 y eso es una acidez extremadamente fuerte y hasta niveles de 4 de pH. Por tanto, la corrección de suelo en esta región es fundamental. Y si vemos la saturación de base como otro parámetro a considerar en un estudio de suelo, en un diagnóstico de suelo, deberíamos tener una saturación de base total más de 60%, pero en este caso, en estos mismos análisis en Pando, estamos con menos de 30, 20%, en lugares hasta menos de 10%. Esa saturación, más un pH ácido, nos obliga a hacer una corrección de suelo y si hacemos el cálculo en estos suelos, estamos hablando de saturaciones, de aplicaciones de calcáreo dolomítico por encima de 10 toneladas por hectárea para poder corregir y neutralizar estos suelos.
Adicionalmente, no lo voy a mostrar acá, pero adicionalmente a estos parámetros tenemos alta disponibilidad de aluminio intercambiable en estos suelos. Con más razón, la corrección es imperativa con calcáreo. ¿Me están escuchando? ¿Estamos bien? Muy bien, adelante. Correcto. Bien, en esta gráfica de la derecha vemos ahí en la zona del norte de La Paz, prácticamente desde los yungas, tenemos bastantes análisis de suelos de los yungas. Fíjense que ideal que tengamos un pH entre 6 y 7, pero en esta zona, más la zona de Ixiama, que es al norte de La Paz, pasando por el ingenio San Buenaventura, donde hemos hecho alrededor de 5.000 hectáreas para EASBA. Ahí tenemos pH entre 4, fíjense, y 6. Hay zonas con pH extremadamente ácido. A medida que vamos hacia el norte, la acidez aumenta y la disponibilidad de aluminio intercambiable también se manifiesta en mayor intensidad. Los suelos que están en color verde lechuga con este mapa, la Chiquitanía, como la zona de Yungas, son zonas con acidez media. Aluminio no se halla en niveles muy exagerados. Así que difiere mucho de esta zona más al norte de La Paz. A medida que vamos hacia Ixiama, el aluminio se manifiesta con mayor intensidad. Lo mismo en la zona norte del Beni y Pando, con mayores problemas. La Chiquitanía, por ejemplo, no tiene ese problema de aluminio. Bien, entonces la saturación de base, mencionando ahí que también tenemos sectores con saturaciones críticas. Perdón, ahí en esta gráfica, en la zona del Beni, tenemos acá como 900 análisis y vemos un pH por debajo de 6, predominantemente hasta pH de 4, 4.2, que es lo que también el plan de uso de suelo encontró esos mismos niveles. ¿Ya? La saturación de base es más dispersa, es más variable, pero tenemos sectores con saturaciones por debajo de 10%, entonces son zonas en la zona del norte del Beni más que todo, es una zona muy difícil de hacer una corrección, va a salir muy caro corregir estos suelos, necesitamos más de 12 a 13 toneladas de calcáreo para poder neutralizar o saturar este suelo con calcio y magnesio y poder hacer precipitar el aluminio intercambiable que es tóxico para los cultivos. En la zona de la Chiquitanía es un poco para que lo conozcan, al igual que la zona del norte, de la zona de Yungas de La Paz, es muy parecido los niveles de pH y saturación de base. Vemos que el pH es variable en la Chiquitanía, tenemos zonas con pH ligeramente ácido a ligeramente alcalino. ¿Ya? Entonces, sin embargo, aluminio se encuentra muy poco en esta zona. ¿Ya? Eso nos permite que las dosis de calcáreo en esta zona, por ejemplo, la saturación de base, predominantemente la saturación de base está por encima del 60%, predominantemente. Hay algunos sectores con saturaciones menores, pero la mayor parte, como ven en la gráfica de la izquierda, está con niveles de saturación aceptables. Entonces, no se halla aluminio en esta zona, muy escaso, menos de 3% de los suelos tienen problemas de aluminio, así que eso nos permite hacer aplicaciones de calcáreo para corregir el pH y la saturación de base donde esté un tanto baja, con niveles promedio entre 1.000 kilos y 3.000 kilos de calcáreo, ya sea magnesiano o dolomítico. Y en algunos casos podríamos utilizar una calcita simplemente, siempre considerando que tengamos un buen PRNT, que es el porcentaje relativo de neutralización de la acidez. Eso es el factor fundamental que debemos considerar al adquirir un calcáreo.
para aplicar para corregir la acidez. ¿Ya? O también magnesiana es que aumenta el pH del suelo, como esa zona que hemos visto necesita, permite que las plantas puedan absorber, tener nutrientes disponibles en mayor proporción, disminuye la toxicidad por aluminio, por hierro y manganeso cuando hacemos la aplicación de calcáreo, aumenta la disponibilidad de fósforo, obviamente, el potasio y el molibdeno, mejora la actividad microbiana del suelo, fundamental, porque cuando estamos hablando de fertilidad, debemos pensar siempre en una fertilidad química, física y biológica. Y lamentablemente la parte biológica muy poco lo estudiamos, y lo más importante en un suelo es la parte de microorganismos, la parte biológica, porque son los microorganismos que transforman los nutrientes a formas disponibles, a fosfatos, a nitratos, a sulfatos. Son ellos los responsables. Entonces, pero son muy pocos estudiados. Nosotros hacemos un trabajo de diagnóstico de la biomasa microbiana que nos permite también detectar el nivel de microorganismos presentes en el suelo, que es una fracción pequeña de la materia orgánica. También la cal mejora la estructura del suelo, especialmente en suelos arcillosos, aumenta el contenido de calcio y magnesio, obviamente, porque son carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio, mejora el proceso de nitrificación y mineralización de la materia orgánica. Entonces, hay un conjunto de beneficios que nos ofrece el corregir los suelos. De manera general, podemos hablar en esta oportunidad hasta aquí en términos de acidez. No sé si hay alguna pregunta o dejamos para el final las consultas que puedan haber. Mejor para el final, por favor. Bien, ahora le voy a hablar un poco del tema de salinidad de los suelos. Con experiencia propia vamos a mostrar problemas de salinidad en toda la zona integrada y norte de Santa Cruz. Sin embargo, podemos mencionar que los valles interandinos y zonas del altiplano son las zonas con mayores problemas de salinidad, y eso, por ejemplo, en este cuadro que vemos acá a la derecha, hay cuatro rangos, cuatro categorías de suelos salinos, y son los suelos propiamente salinos que tienen pH menor a 8.5, pero conductividades eléctricas arriba de 400 micromos, pero con porcentaje de sodio intercambiable menor a 15%. Eso se considera en proceso de salinización, y no son tan problemáticos estos suelos cuando son simplemente salinos, pero cuando ya son suelos sódicos o solamente sódicos, eso presentan pH arriba de 8.5, la conductividad no es tan elevada, es decir, la presencia de sales solubles no es tan grande, es más la presencia de sodio en el suelo, pero eso hace que el porcentaje de sodio intercambiable esté arriba de 15% en este suelo. A eso se considera como suelo sódico. Y lamentablemente un PSI por encima de 4% se considera ya tóxico para los cultivos. Convengamos que las plantas, o que el sodio no es un elemento esencial. Las plantas no consumen sodio. Sí, los animales, los mamíferos consumimos, es un macronutriente para nosotros, pero para las plantas no. Ellas no absorben este sodio, y la presencia de sodio en el suelo más bien es tóxico para los vegetales. Hay otra categoría de suelos salinos sódicos. Esos ya son bastante problemáticos. Vemos ahí siempre con un PSI por encima de 15% y una conductividad eléctrica elevada. Si bien el pH no es un factor preponderante en este caso, pero la presencia de sales solubles totales puede ser problemático, como también la presencia de sodio en el suelo es problemático. La mayor parte de los suelos de la zona integrada de Santa Cruz y todos los sistemas de riego, por mala calidad de las aguas, tienden a ser suelos salinos sódicos. Ya eso en la parte de Santa Cruz vamos a verlo en detalle. De hecho, la FAO cataloga la salinidad como uno de los principales problemas de degradación de los suelos a nivel mundial, y Bolivia no escapa a esa regla, lamentablemente. Vamos a ver a continuación
Ya lo decía Orsac en 2002, que los problemas de salinidad son más extensos en los climas semiáridos y áridos, donde la evapotranspiración supera a la precipitación. En ese balance hídrico, obviamente, vamos a hablar a continuación, donde la evapotranspiración es mayor, ahí empieza a haber graves problemas de salinidad también. Abarca no solamente la cuenca del río Desaguadero en el altiplano, sino también en la zona de los valles, Valle Alto y Valle Central de Cochabamba, los valles de Santa Cruz, el Chaco, parte del Chaco de Santa Cruz y la llanura y parte de la llanura del Beni. Eso ya Orsac lo mencionaba en el 2002 y es una total realidad. Aquí vemos una imagen con el dron en la zona norte de Santa Cruz, una zona, yo diría que es la zona más importante de Santa Cruz, donde podemos producir hasta 3 campañas de soya por año. Se produce en verano, se produce en invierno, en otoño, cualquier época podemos sembrar soya. Sin embargo, técnicamente hay una recomendación de hacer al menos 2 campañas únicamente, pero el monocultivo, el de tener suelos sin cobertura, con una siembra directa con escaso nivel de rastrojo, tiende a salinizar los suelos. Esas manchas blanquecinas que vemos en las cabeceras de los campos, tenemos problemas en la zona norte y en la zona de Okinawa, circundante a las áreas del Río Grande. Solamente recordarles que las aguas del Río Grande durante 7 meses del año no son aptas para riego, son de mala calidad. Y el Río Grande comienza en el río Rocha en Cochabamba y en el río Caine en Chuquisaca. En esta época invernal vemos que el salitre aumenta en las orillas del río y cuando sube el caudal recoge todas esas sales, solubiliza esas sales, ese salitre en el agua, sube el pH, aumenta la conductividad eléctrica y muchas de estas sales son sales de sodio. Y el Río Grande alimenta las napas freáticas, los acuíferos subterráneos en el este y en el norte de Santa Cruz. Y cuando hacemos uso de esas aguas subterráneas para riego, por ejemplo, estamos prácticamente obteniendo agua de mala calidad y vamos a salinizar el campo. Y las napas freáticas superficiales de medio metro, 1 metro, 2 metros de profundidad, donde se tiene un ascenso capilar a la superficie, también tenemos una ganancia de salinidad, como vemos en la imagen del dron en esta presentación, esta lámina. Son sales que han emergido de la superficie por ascenso capilar. Eso hace que tengamos, cuando tenemos un mal manejo de suelo, tengamos una ganancia continua de sales, principalmente sales de sodio. Y eso es lamentable porque vamos a tener zonas con problemas de desarrollo del cultivo. Por ejemplo, esto es una agricultura clásica en el norte de Santa Cruz, con suelo sin cobertura, con trabajados en labranza convencional. Convengamos que los implementos de disco no fueron hechos para hacer agricultura, fueron hechos para hacer carretera. Pero hoy por hoy, muchos productores, sobre todo pequeños productores en los valles, en la zona de colonias menonitas, en la zona de colonos bolivianos, en la zona norte, en la zona este, caracterizan por el uso de implementos de disco porque muchas veces no tienen la información y el acceso a tecnología para hacer siembra directa. Pero en los valles, en el interior del país, vemos que hay problemas de manejo de suelo donde se tiene un suelo totalmente desnudo y eso, por ejemplo, en la zona norte de Santa Cruz, donde tenemos napas freáticas con niveles altos de salinidad, el suelo a mediodía llega a una temperatura de 50 grados, 48, hasta 52 grados centígrados, y eso hace que el agua se evapore rápidamente. Hay una alta evaporación y una alta transpiración de las plantas. Al haber una pérdida de agua en la superficie, se genera un gradiente de difusión, un ascenso capilar y vamos a tener un ciclo vicioso donde el agua se evapora y las sales no evaporan, se cristalizan en la superficie y vamos a tener una ganancia de salinidad como vemos en esta imagen. Y siempre ligado a la salinidad está la compactación, porque las sales de sodio no permiten la estructuración de suelo, ¿ya? Hay una destrucción de la estructura. Y eso ocurre cuando tenemos un mal manejo o un suelo desprovisto de cobertura. Y esas son manchas ya con problemas de sodicidad
en las zonas circundantes al Río Grande, en la zona norte de Santa Cruz y en la zona de Okinawa, donde el cultivo de soya prácticamente emerge, pero termina con una fitotoxicidad muy fuerte. Vemos que en la imagen de la izquierda inferior, la presencia de bremura, que es una maleza altamente tolerante a la salinidad, es la única que se puede desarrollar en esas condiciones. Pero ahí el cultivo de maíz, de sorgo, de girasol y la soya van a fracasar prácticamente en estos suelos con problemas de salinidad. Otro aporte que estamos haciendo es mediante el uso de agua de riego. Son aguas de curichi, como decimos en Santa Cruz, son aguas almacenadas en cauces, y hacemos un almacenaje, son aguas de dreno de mala calidad, y eso lo vertimos a los campos de arroz principalmente cuando no hacemos análisis de las aguas, y esas aguas prácticamente no son aptas para riego. En la imagen inferior vemos también las manchas de color amarillo en este campo, en la zona de los troncos, pegado al Río Grande. Todas esas manchas amarillas son manchas por salinidad, por ascenso capilar, porque son campos que están al lado del Río Grande. Entonces, aliado a este problema de sales, también tenemos el mantener suelo desnudo. Exponemos a la intemperie, al impacto de la de lluvia, destruimos la estructura en estos suelos. Fíjense, suelos con rastrojo, con cobertura, medimos por día cuando tenemos cobertura, y cuando no hay cobertura o una mancha calva o un suelo desprovisto de rastrojo, puede llegar a 51 grados centígrados. Esto significa mayor evaporación de agua, por tanto, ese proceso de salinidad va a ser también, da un aporte negativo al campo. La compactación de suelo también se ve, es uno de los factores que va a favorecer a tener menos productividad, y también los suelos salitrosos van a tener muchos problemas de compactación. Vemos ahí a diferentes profundidades, sobre todo en los primeros 20 centímetros de profundidad, por el impacto de la maquinaria, por el no uso de cultivos de rotación con alta exploración radicular. Vamos a tener problemas de compactación, y eso conduce al empobrecimiento, a los bajos rendimientos y también al empobrecimiento de la unidad productiva. Ahora, de por sí, fíjese, aquí arrancamos una planta de limonero, y vemos completamente, arrancamos con todas sus raíces, hicimos una calicata profunda, y las raíces, para sorpresa nuestra, casi todas son de forma horizontal, no logran desarrollar de manera vertical, y eso porque tenemos suelos con alto contenido de limo y arcilla. Y viendo la compactación, vamos a ver algunos en la zona de Okinawa, toda la zona amarilla y roja son suelos con problemas de salinidad. Eso es común a diferentes profundidades, de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20, de 20 a 30 centímetros. Tenemos problemas de salinidad y podemos detectar. Este es un campo en la zona sur de Santa Cruz, en la zona de Zanja Honda. Es un campo ganadero que también, con el alto tráfico de maquinaria y ganado, también presenta problemas de compactación, y vemos que especialmente a partir de los 20 centímetros para abajo tenemos una severa compactación. Ahora, estos son campos con problemas de compactación, son campos agrícolas con severa compactación a partir de los 20 centímetros para abajo. Vemos acá, este es un suelo con sistema de riego. Este otro campo, también en la primera y segunda capa no tenemos problema de compactación, pero en la tercera capa sí ya se detecta problemas fuertes de compactación. Este es un campo en la zona este, en la zona de Cañada Larga, con una primera capa sin problema de compactación, pero a partir de los 10 centímetros para abajo tenemos fuertes problemas de compactación. De otro campo agrícola, 100% agrícola, con la primera camada, todo lo que está en verde no tiene problemas de compactación, pero tiene sectores rojos y amarillo ya con problemas de compactación leve a
fuerte compactación. En la segunda capa de 10 a 20 centímetros ya se intensifica esa compactación y en la tercera capa con mayor intensidad tenemos este problema de compactación que va a impedir la infiltración de agua de lluvia y también el desarrollo radicular. En resumen, la presencia de sodio, lo que podemos detectar, si bien podemos tener suelo salino, pero cuando tenemos sodicidad, ahí es un grave problema para los cultivos. Ya estas manchas, por ejemplo, en promedio de 7.000 análisis de suelo en el este de Santa Cruz, podemos ver que gran parte de estos análisis están por encima de 0,6 centimoles, donde se considera fuertes problemas de sodicidad a partir de los 0,6 centimoles. Y gran parte de esta zona, sobre todo lo que está circundante al Río Grande, tiene este problema de sodicidad. Ahora, los suelos más livianos, los más limosos, no presentan sodicidad. Especialmente los suelos de depresivo a arcilloso son los que tienden a tener mayor problema de salinidad, de sodicidad. La zona, este es un sistema de riego, fíjense que aquí, este es un sistema de riego donde la sodicidad ha sido aportada por el riego con agua de mala calidad y tenemos lugares hasta con 5,8 centimoles fuertemente sódico, ¿ya? Perdón. Este campo, la profundidad de estos sistemas de riego que voy a mostrar está arriba de 200 metros de profundidad y son acuíferos subterráneos aportados por aguas del Río Grande. El Río Grande es la esponja prácticamente que tenemos en la zona y es el que alimenta los acuíferos subterráneos y superficiales, aportando aguas de mala calidad. Les decía que las aguas del Río Grande durante 7 meses del año no son aptas para riego. Entonces eso hay que tener mucho cuidado cuando accedemos a utilizar estas aguas, ya sea directamente del río o agua subterránea. Otra zona, otra propiedad en la zona de Tres Cruces, con problemas igual de sodicidad, y vemos niveles hasta de 5,9 centimoles de sodio. Este campo, si vemos a la imagen de la derecha, la parte superior son pivotes que aún no se ha utilizado el riego, y la parte inferior, toda esta parte roja, ya son campos con varios años de riego y la sodicidad está en niveles muy altos. ¿Qué hacemos con el tema de salinidad, con el tema de sodicidad? Eso vamos a responderlo al final. Otra propiedad, esto es de una institución, donde va el sistema de riego, tiene problemas de sodicidad. Otra propiedad en la zona de Tres Cruces también, una propiedad donde el sistema de riego y parte de la zona depresiva tienen problemas de sodicidad. Y donde no hay riego, prácticamente no tenemos problemas de sodicidad. ¿Ya? Otra propiedad, igual en la zona de Cañada Larga, en la zona este de Santa Cruz, donde tenemos problemas fuertes de sodicidad sectorizados en los pivotes, en la parte más baja, donde hay menos drenaje, mayor encharcamiento, menor movimiento de agua, hay un mal drenaje interno y superficial, hay acumulación de sales solubles de sodio. Este otro campo, fíjense, aquí hicimos un vuelo con el dron y detectamos que este campo tiene aguárdenme un momentito. Si tienen alguna consulta, alguien me pregunta por mensaje si tenemos algún problema de sodicidad o de alcalinidad y sodicidad. Todo esto que le estoy mostrando, queridos compañeros, son problemas de salinidad. Son, son cosas puntuales, no le estoy hablando de memoria, y son problemas de sodicidad. Este es un campo de 4.000 hectáreas que tiene problemas de sodicidad y está al lado del Río Grande. Toda esta zona, en la zona este de Santa Cruz, circundante al Río Grande, presenta problemas así. Hay lotes que tienen hasta 50% de manchas de sodicidad.
Pero en resumen, están alrededor de 20 a 30% de problema de sodicidad. Sí, no sé si eso le respondo al colega con, con ese argumento. Aquí vemos en la zona, en otra zona, también en la zona norte de Santa Cruz, el problema de sodio también es fuerte. Esto es una estadística de 5.000 análisis que respaldan, y también le respondo a la pregunta que me hizo el colega de que sí hay problema de salinidad. Esto es sodicidad, y eso es lo más grave. En la zona central de Santa Cruz, circundante a Okinawa, Montero, Okinawa, el Río Grande, también tenemos sectores hasta con 30-40% del área con problemas de sodicidad. Entonces, hay que hacer algo en estos campos. Esto es un campo que recién hemos visitado, circundante al Río Grande, en la zona sur de Santa Cruz. Es un campo de arroz. La mayor parte estaban quemando así, lamentablemente estaban quemando el rastrojo del arroz. Y los lotes pegados al Río Grande, ellos lamentablemente están utilizando aguas del Río Grande que no son de buena calidad. Y esta es la realidad que tenemos, donde tenemos la parte más baja de la propiedad, que está cerca del río, son lotes que prácticamente están desiertos. Y eso, por el manejo que se hace, por el exagerado uso de implemento de disco, por la quema del rastrojo, por el uso de agua de mala calidad, terminamos con este campo en estas condiciones donde no emergen ni las malezas. Ahora, la respuesta para el problema de sodicidad, para el problema de salinidad, especialmente la alta concentración de sodio, es el uso de yeso agrícola. Hay, al igual que el caso de el cálculo de calcáreo para suelos ácidos, hay una fórmula, hay varias fórmulas que se puede utilizar para hacer el cálculo de la cantidad de yeso agrícola para solubilizar el sodio intercambiable en el suelo. ¿Ya? El yeso agrícola es el sulfato de calcio. Normalmente viene al 18% de azufre y al 24% de calcio. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en el suelo cuando aplicamos yeso agrícola, sulfato de calcio, en suelos con problemas de sodicidad? Lo que ocurre es que el sulfato, hay una preferencia química de combinarse el sulfato con el sodio. Como el sodio es un catión monovalente, una carga positiva, entonces el sulfato suelta el, el catión divalente, que es el calcio, y se combina y forma el sulfato de sodio, el cual es altamente soluble, al igual que el cloruro de sodio, la sal de mesa, es altamente soluble. Entonces, cuando tenemos esa combinación y la formación del sulfato de sodio, es muy fácil la solubilización y la evacuación mediante drenaje o mediante la infiltración a capas más profundas donde no nos haga daño. Es una forma de lavar el sodio, de eliminar las sales de sodio. Pero eso tiene que ir acompañado con un manejo sostenible de suelos, con cobertura, con rastrojo, porque si nos vamos únicamente a la parte de utilización del yeso agrícola, es un ciclo vicioso que vamos a tener. Las sales, si emergen por capilaridad, por ascenso capilar, lo vamos a tener el daño todo el tiempo. Entonces, el uso de yeso agrícola es una herramienta que nos permite solubilizar el sodio intercambiable tóxico, aumentar la disponibilidad de calcio, mejorar la relación calcio-magnesio en el suelo. El tener el yeso agrícola nos ayuda a mejorar la infiltración, mejora la capacidad de intercambio catiónico, mejora la estructura de suelo, reduce la toxicidad por aluminio. En suelos que se tienen también acidez, es bueno el uso de yeso agrícola junto con el calcáreo para facilitar el movimiento o la precipitación del aluminio en estos suelos, en los suelos ácidos. Pero en este caso, principalmente está direccionado a eliminar el sodio tóxico del suelo. Y bueno, también es una fuente de azufre y calcio mediante el uso del yeso agrícola. No sé si hasta aquí hay una pregunta.
yo quiero complementar esta parte con lo que deberíamos hacer todos los productores, que es el uso sostenible de suelo. Pero dejo a criterio de ustedes si avanzamos o hacemos algunas preguntas hasta acá. Tiene dos preguntas. Una dice, no sé si la has respondido ya, don Eduard, dice, ¿habrá algún estudio sobre la compactación en la Ya, zona de los valles de Cochabamba? Y tiene dos preguntas ya. más, si quizás podemos Muy comenzar buena con esa pregunta. primera. Ya. Hemos realizado, no lo tengo a mano el estudio, pero en la zona de los valles cruceños, en la zona de Mairana y Los Negros, tenemos trabajos de, de medición de la compactación y especialmente en los suelos con riego por inundación, tenemos fuerte compactación en los primeros 20, 25 centímetros. Hay muchos productores que han tomado la decisión de poder hacer uso de subsolador o implemento vertical para romper esas capas compactadas y eso permite también mejor infiltración y mayor desarrollo radicular. Pero donde usted vea que hay un exagerado uso de implemento de disco que destruye la estructura y un sistema de riego por inundación, son dos factores fundamentales que están favoreciendo la compactación de suelo. Y un tercero, es la no rotación de cultivo. Fíjense que lo que yo les voy a hablar más adelante, si es que hay tiempo, cuando debemos considerar un balance de carbono, un balance de la materia orgánica. Para la zona este de Santa Cruz, deberíamos aportar por año en cantidad de rastrojo, en materia seca de rastrojo, 14 toneladas de materia seca por hectárea por año para mantener un balance cero de carbono, es decir, para mantener la materia orgánica estable en el campo. En la zona norte de Santa Cruz, donde es más tropical, donde es más húmedo, necesitamos 17 toneladas de materia seca de rastrojo. Y si eso lo trasladamos a los valles donde no se está haciendo secuestro de carbono, están sembrando papa, tomate, sandía, apio, berenjena, etcétera, y no estamos haciendo gramíneas como trigo, avena, cebada, sorgo, maíz. En muy pocos casos se hace, y si se hace maíz, se cosecha todo, se cosecha el grano, el choclo, y todo el rastrojo que queda lo extraen para el ganado. Entonces no estamos devolviéndole al suelo, estamos haciendo una especie de minería. Y la norma de sustentabilidad no es una para el este o para el oriente boliviano y otra para la zona de los valles cruceños o los valles interandinos. La sostenibilidad debe estar pensada en que debemos aportar residuos vegetales para el campo, devolverle eh, materia orgánica al campo y mediante un diagnóstico podemos saber cómo estamos en materia orgánica. Si ese nivel de materia orgánica está bajo, deberíamos hacer aporte de biomasa con cultivos de servicio, con cultivos de rotación, como son para cada clima. Tenemos, por ejemplo, en la zona de valle hemos implementado el uso de cebada después de la cosecha de papa, hacer la siembra al voleo de cebada, pensando simplemente en hacer cobertura y raíces y devolverle parte de lo que le estamos extrayendo al campo. Cuando se hace maíz para choclo, por ejemplo, o maíz para grano seco, también deberíamos dejar esos rastrojos, porque el maíz hace un aporte de más de 10 toneladas de materia seca de rastrojo por hectárea por año, por campaña. Entonces, y aparte el sistema radicular es muy profundo, entonces es una de las alternativas muy buenas que podemos devolverle al campo. Pero podemos empezar haciendo descompactación de suelo mediante una medición con el penetrómetro digital, PenetroLodge, que hemos adquirido nosotros. Podemos medir hasta 60 centímetros la compactación en menos de un minuto. Y eso nos va a permitir saber a qué profundidad tenemos las capas compactadas y
y tomar decisiones inmediatas para que el subsolador pueda ingresar y saber la profundidad a la cual debe ingresar. Pero de por sí, solamente pensando en el uso del subsolador no es la respuesta única. Si vamos a hacer en la zona este, en la zona acompañado de un cultivo de servicio, de un cultivo con amplio desarrollo radicular, para mantener esa macroporosidad generada por el implemento. Todas esas rajaduras, esa fisura que hemos generado, se mantengan con el amplio desarrollo radicular de la gramínea que podamos hacer en ese campo. Y no sé si le respondí. Y la otra pregunta, colega. Sí, la otra pregunta es, ¿cuáles son las causas de los suelos salinos y qué prácticas agrícolas se pueden realizar? Ya, ya, muy bien. La buena pregunta. Las causas principales de la salinidad en la zona, por ejemplo, lo hemos mencionado, en la zona este de Santa Cruz, toda el área central y norte, circundante al Río Grande. Lamentablemente el Río Grande en su trayecto, él va alimentando las napas freáticas, los acuíferos subterráneos con aguas de mala calidad. Cuando manejamos un campo con poca cobertura, con una temperatura alta, con una alta evapotranspiración, vamos a tener un ascenso capilar de las sales. Ahí se genera una diferencia de humedad la parte superficial a la parte más profunda, y eso hace que haya una cadena, un ascenso capilar, el agua se evapora, las sales no evaporan, se cristalizan y ganamos salinidad. De un año para otro podemos tener ya niveles altos de sodio en la superficie. Y es ahí donde nos hace daño a la plántula que vamos a sembrar, la plántula de soya, de trigo, de maíz, de girasol. Es ahí cuando nos hace daño. Entonces, esa es una de las formas de ganar salinidad en estos campos, el origen de las sales en esta zona. Otra es mediante el uso del agua de riego en los valles cruceños, y la zona del altiplano sobre todo está dado por el uso de agua de mala calidad. Y convengamos que no solamente son aguas con contenido alto de sodio, hay aguas que hemos visto análisis en el altiplano con problemas de metales pesados. Entonces es un problema de fondo que hay que tocarlo, y creo que este es un escenario donde los agrónomos, los especialistas, todos los que están ligados al tema de manejo de suelo, deberíamos tomar cartas en el asunto, porque como alguien diría, el país se nos muere, yo diría que el suelo se nos muere. Y no solamente en el altiplano, sino también, como le digo, en la zona circundantes al Río Grande tenemos altos problemas de salinidad, como la foto, como los datos que le he mostrado, y está en nuestras manos ahora la responsabilidad de poder de luchar contra este problema. Ahora, muy poco análisis se hace a las aguas. Esto que yo le mencionaba de las aguas, de los sistemas de riego con pivote, en la zona este de Santa Cruz, hicimos análisis hace unos 4 o 5 años, y ahí vimos que las aguas no eran aptas para riego. La mayor parte de los sistemas de riego en Santa Cruz, sobre todo de la transcontinental hacia el sur, que es una zona más seca, tenemos problemas de aguas con alto contenido de sodio en solución. Y eso lo estamos trasladando a la planta, al suelo. Ahora, ahí ya están las recomendaciones para hacer la corrección, paliar con el uso de yeso agrícola para solubilizar esas sales de sodio intercambiable alto y poder infiltrarlo o evacuarlo con el drenaje, con la lluvia y con el riego. Pero hay que hacer una medida correctiva en este caso. Esos son los Tenemos principales otra orígenes. pregunta. Disculpe. Dice, ¿se podrá Dígame. adicionar azufre y calcio para mejorar la capacidad de neutralización de sales? Claro, exactamente. Mire que el uso de yeso agrícola es la principal forma y la forma más rápida. El sulfato de calcio es altamente móvil en el suelo, y también el sulfato es de disponibilidad inmediata para el cultivo, y sobre todo es altamente móvil.
y está de manera activa en el suelo. En cambio, si usamos solamente azufre elemental como ese azufre elemental y no como sulfato, ese azufre elemental hay que ver el grado de solubilidad que tenga en el campo. Hemos usado azufre solo, que no tiene esa combinación con calcio, en campos que tienen baja relación calcio-magnesio. Entonces, no es la herramienta ideal el uso de azufre elemental para ese campo, porque necesitamos darle calcio también. No porque haya falta de calcio, sino porque hay exceso de concentración de magnesio en esos suelos. Y usted siempre que vea suelos con alto contenido de sodio, de seguro que el magnesio también es alto en ese campo. Entonces, ambos provocan un efecto antagónico en la disponibilidad del calcio y el potasio. Tanto el magnesio como el sodio provoca un efecto negativo de bloqueo en los coloides del suelo, son muy competitivos y hacen que la disponibilidad del calcio y potasio sea baja. Entonces, en mi opinión, para concluir, yo estoy de acuerdo en usar yeso agrícola y con un máximo 20% de azufre elemental en la dosis. Es decir, si yo tengo que aplicar 500 kilos de yeso agrícola por hectárea, podría yo aplicar un 20% de esos 500 kilos que sea azufre elemental, porque el azufre elemental va a tener un proceso más largo de solubilidad y de disponibilidad y de transformación por los microorganismos del suelo de azufre elemental a sulfato, que es la forma que va a actuar como azufre disponible. En cambio, el yeso va a estar de acción inmediata y lo bueno que el yeso tiene calcio, por tanto voy a mejorar la relación calcio-magnesio de forma inmediata en el suelo. Voy a dejar en todo caso un calcio libre. Si uso solamente el azufre no tendría esa oportunidad. Muchas gracias. Otra pregunta dice si al usar el yeso para corregir la salinidad en las zonas circundantes al Río Grande, ¿de dónde podría utilizarse agua menos salubre? Porque hasta el agua de los pozos está con problemas de sal. ¿Y cuánta agua se necesita para lavar un suelo corregido con yeso? Bueno, en realidad, si las aguas son de mala calidad, la norma dice, si se tiene un RAS muy elevado, una relación absorción sodio muy elevada, y me dice que la conductividad eléctrica está por encima de 700 micromos por centímetro, y si me dice que el nivel de sodio intercambiable, sodio soluble en el agua, está en niveles elevados, no apto para riego, bueno, es no apto para riego, pues. Pero si lo estamos utilizando, deberíamos acompañar, o si son aguas como la de los sistemas de riego que le hablo, que son aguas moderadas a elevadas en sodio, tenemos que ir acompañando con yeso agrícola a medida que pasa el tiempo. Con el agua es mala calidad, no sé exactamente la cantidad de agua que tenemos que aplicar, pero yo me estoy basando en que si yo aplico yeso agrícola, voy a tener la precipitación, voy a tener las lluvias que me van a solubilizar, me van a poner en movimiento ese yeso agrícola. Estoy pensando siempre en que la precipitación se va a dar. Entonces, lo que estoy pensando nuevamente es que la aplicación se debería hacer al inicio de la época lluviosa para poder aprovechar esa primera lluvia y me No, permita la infiltración de agua del producto y pueda entrar el producto en la solución del suelo y hacer el efecto deseado, que es la eliminación, la solubilidad del sodio intercambiable y que ese sodio que le permite el sulfato un alto movimiento sea arrastrado a capas más profundas mediante la lixiviación o la infiltración a capas más profundas donde no me hagan daño. Tenemos otra pregunta, dice, tenemos problemas de salinidad en el Valle Alto por riego de agua salina de pozos profundos. ¿Usted cuánto Yeah. recomienda el yeso agrícola o depende de análisis previamente
¿Y dónde consigo yeso agrícola? ¿Difiere o es el mismo yeso de construcción? Es, es- es parecido, es parecido. Hay dos recomendaciones que le voy a dar. Uno, me voy directamente al uso del yeso en Suticollo, en Cochabamba. Hay canteras de yeso agrícola de donde extraen la mayor parte del yeso agrícola que se usa en Santa Cruz. En la zona de Saipina hemos visto también una cantera de yeso que es interesante. Ahí los agricultores lo usan y cobran, o lo están vendiendo ellos así de manera artesanal, lo están extrayendo y vendiendo ahí localmente, pero en Cochabamba hay esas canteras y de hecho las caleras, todas las empresas que están relacionadas al tema de calcario lo extraen de esta zona. Entiendo que también en la zona de Yacuces, en el oriente de Santa Cruz, hay canteras de yeso agrícola, pero principalmente de calcario. Pero ahora, la cantidad que yo debo aplicar de yeso agrícola debería estar relacionado con un análisis de suelo de acuerdo al nivel de sodio intercambiable del PSI del suelo. No debería estar más de 5, de 4%. En función a eso, hay una fórmula para calcular cuánto es el pH, cuánto es la capacidad de intercambio catiónico de ese suelo y cuánto es el PCI. Con esos valores hay una fórmula sencilla y se puede calcular la cantidad de yeso agrícola en ese campo cada año. Y también considerar, evidentemente, si vemos la zona norte de Santa Cruz, tenemos napas freáticas muy superficiales que aportan una gran cantidad de agua. En el norte cruceño en invierno puede no llover y usted va a sacar 2,5 toneladas de soya. ¿Y de dónde salió el agua? De las napas freáticas. Si bien estas aguas, perdón, son salitrosas, son con pH alto y tienen algo de sodio en solución, pero mayor es el beneficio que el perjuicio de esta sal. Si a eso vamos acompañando con uso de yeso agrícola y con un poco de azufre elemental, creo que podríamos paliar esa problemática, porque evidentemente si los pequeños productores en la zona de Valle Alto me dice tienen problemas en sus pozos, con problemas de sodicidad, de pH alto, no le vamos a decir, no sabe qué, hágase otro pozo, tampoco podemos llegar a esa recomendación, pero la recomendación que yo puedo darle a esas personas que están queriendo hacer un pozo, excavar un pozo subterráneo, hay estudios de algunas empresas que pueden hacer a través de sondas electrónicas, detectar a qué profundidad están las corrientes de agua, las napas de agua y qué calidad tienen esas napas. Hay capas que tienen alto nivel de salinidad, que están a 40 metros, por decirle, pero las aguas más buenas están más abajo, a los 80, 90 metros. Pero ¿qué hace un excavador de pozos? Mezcla todas esas aguas. Ahora, esta empresa lo que recomienda es hacer un sellamiento de esa napa superficial de los 40 metros que le digo con problemas de salinidad. Ahí no se le pone filtros. Cuando se intuba el pozo, cuando se hace el colocado de grava, en esa camada no se pone grava, se pone arcilla para sellar ese suelo, esa agua, y no contamine las aguas más dulces que tenemos abajo. Pero si ya está el problema, el tratamiento de agua es, es lo más costoso que hay. El tratar Muchas gracias. de solucionar esa agua de mala calidad. Y en todo caso, una última recomendación, eh, deberíamos acumular los pequeños productores que tienen depósitos de agua, almacenaje de agua, deberían acumular las aguas de los ríos, de los canales de riego, acumularlos en el verano donde las sales son menores, están en menor concentración y no en esta época de invierno donde sube el problema de pH y salinidad, que no es lo recomendable hacerlo en esta temporada, sino en el verano donde las aguas son de mejor calidad.
Don Eduardo, un favor, me escriben internamente diciendo que se les va a acabar sus megas. No sé si es posible que pudiéramos Ya, escuchar el resto de la exposición y si nos da tiempito todavía vemos estas últimas dos preguntas que están en el chat. perfecto. Adelante, por favor. Ya. ¿Vamos a la presentación o quiere que le respondamos cuál es la pregunta? Sí, quizás si podemos terminar la presentación para que no se les corte Ya, toda la explicación a los, ¿no? A algunos de ya. los participantes que están con megas. Por favor, y después vemos si podemos responder estas últimas dos preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, ok. De manera general, la caracterización de los suelos de Santa Cruz se caracteriza por tener un alto contenido de limo. Eso hace que sea muy difícil la estructura de los suelos, estructura débil, estructura laminar, adensamiento superficial, manchas calvas en el este, mancha de salinidad en la área integrada y circundante al Río Grande. El exceso de uso de implementos de disco destruye la estructura del suelo y genera la formación de piso de arado, disminución de los macroporos, alta densidad. También tenemos el monocultivo, la sucesión de cultivos es contraproducente para el tema de sustentabilidad. Todo esto conduce a tener una baja infiltración de agua, de lluvia o de riego, una alta tasa de escurrimiento superficial. Además, tenemos también en los valles, en el altiplano, tenemos una alta demanda atmosférica, es decir, la humedad relativa es muy baja y hace que el ambiente succione el agua del suelo y tengamos una alta evapotranspiración asociado a sequías erráticas, es decir, veranito, en enero, febrero, tenemos periodos de 15, 20 días sin lluvia y prácticamente los agricultores que no tienen riego nos mata. Eso va a llevar a una mala administración del agua también, todo esto que estamos hablando, y a una productividad en riesgo. Eh, el desafío que tenemos como productores, como asesores agrícolas, es maximizar la vertical y minimizar la escorrentía. Para eso tenemos que tener un campo nivelado, hacer los surcos en curvas de nivel, hacer el riego en lo posible por goteo, por microaspersión, por aspersión y no por inundación, que eso conduce también a la destrucción de la estructura y a la compactación. Fíjense que la lámina de agua ejercida sobre un campo, eso compacta el suelo y genera, permite la menor presencia de espacios porosos y oxígeno en el suelo. Entonces, ¿cómo estamos manejando nuestro campo? Estamos en la parte correcta, en el camino correcto, que es la parte de la izquierda, es decir, la siembra directa, sembrar con cobertura, sembrar con rastrojo. Se puede hacer hortaliza bajo siembra directa, se puede hacer tomate rastrojo de maíz, en rastrojo de cebada. O sea, podemos decir, no, pero en los valles no hay, en el altiplano no se puede hacer. Se puede hacer. Se puede hacer cultivo con mulch. Deberíamos pensar en eso y no hacer un manejo eh, digamos, de remoción del suelo exagerado. Este es el cambio de paradigma que tenemos que hacer un cultivo de hortaliza, un cultivo extensivo, bajo esta imagen que tenemos a la derecha. Esto es pastura y a la izquierda tenemos un suelo de un agricultor con problemas de compactación, adensamiento superficial. La temperatura aumenta en este campo en la parte izquierda, el impacto de la gota de lluvia, los microorganismos no superviven en esta condición, sin embargo, el paradigma debe romperse y llegar a esta condición de la imagen derecha, un suelo totalmente cubierto. Hubo un experto que dijo de Brasil, el suelo no debe ver el sol. Y me dejó realmente caló hondo en mi perspectiva de cómo podemos ver el suelo, de que no debemos dejarlo expuesto a la intemperie, al clima, a la temperatura, a la radiación ultravioleta, ni a al impacto de la gota de lluvia. Creo que si cuidamos eso, estamos ya en otro camino, rompemos ese paradigma. Fíjense que en un campo natural, en un monte, la infiltración es elevada, el nivel de materia orgánica es elevado, es un suelo que no se degrada,
¿Por qué el monte no se degrada? ¿Por qué no se empobrecen los bosques? ¿Por qué? Porque tenemos raíces, porque tenemos hojarasca, rastrojo, aporte de biomasa, cosa que no hemos olvidado al hacer agricultura. Eso es lo que tratamos de conseguir haciendo siembra directa, haciendo un poco de mulch en los suelos, haciendo rotación, cultivo de servicio, para mejorar el nivel de materia orgánica. Y eso va a llevar como consecuencia una conservación del suelo, aumentar la materia orgánica, la actividad biológica, la biodiversidad, la infiltración, almacenamiento de agua, etcétera. Pero si hacemos y seguimos con una agricultura convencional, con un laboreo continuo, con la incorporación de los rastrojos continuamente, manejando un suelo desnudo, reducimos la materia orgánica, elevamos el consumo de materia orgánica, destruimos los agregados, elevada actividad de la biomasa microbiana, por tanto, con la consecuencia es erosión del suelo, pérdida de la materia orgánica del agua por evaporación, menor infiltración, menor almacenamiento de agua, caída de la fertilidad, un desequilibrio nutricional, reduce la biodiversidad y aumenta los agentes patogénicos. Entonces, ese es el camino a la riqueza de la unidad productiva debe ser el cuidado del suelo. El camino a la pobreza es lo que vemos a la derecha, una labranza convencional exagerada. Es decir, no pretendamos retener el carbono del suelo haciendo labranza convencional. Eso es imposible. Estamos pregonando hacer manejo sustentable de suelo, estamos pregonando, promoviendo de que se debe cuidar la materia orgánica del suelo y como agrónomos lo sabemos muy bien, pero estamos haciendo labranza convencional, estamos quemando los rastrojos y la única forma de mantener la materia orgánica es aportando residuos, haciendo cultivos de cobertura, haciendo rotación con gramíneas que tengan un alto aporte de residuos en la parte aérea como en la parte subterránea con las raíces. El maíz con pasto, por ejemplo, son prácticas que se están implementando continuamente y eso va a sumar tanto en la parte subterránea como en la parte aérea. Fíjense, ahí tenemos mejora la infiltración, el cuidado. Esto es lo que deberíamos nosotros pregonar. Cuidar el suelo, proteger el suelo. Ustedes han escuchado que hay que cuidar la Pachamama, hay que cuidar la tierra. Y la forma de que en el campo he visto que cuidan es que le dan comida a la tierra. Le hacen un ritual y le dan comida que la tierra se alimente. Pero para nosotros como técnicos, como agrónomos, como colegas, como agricultores, debe ser darle la comida y dejársela ahí servida como ese rastrojo que tenemos acá. Esa es la mejor forma. Aquí no hay problema de salinidad. Aquí no hay problema de bajo nivel de materia orgánica. No hay problema de evaporación del agua. Este suelo se mantiene húmedo todo el tiempo. Entonces, aquí estamos dando el salto gigantesco en la conservación. Ahora, ¿por qué es imperativo hacer cultivos de cobertura? Mejor dicho, hacer rotación, cuidar el suelo. ¿Por qué? Porque nuestro suelo, tanto en valles como en el altiplano, son suelos con estructura débil o sin estructura, muy ultrajado. Necesitamos darle cadenas de carbono que son la lignificación de los tejidos vegetales y ese es el alimento del suelo, chala de arroz, rastrojo de rollos, rastrojo de cebada, de trigo, de todo tipo de cultivos que pueda, en vez de ser quemado, utilizado para el ganado, exageradamente, dejarle algo al suelo para su alimento. Eso son suelos que tienen baja infiltración, manchas por todos lados, baja compactación, balance negativo de carbono, como lo dijimos hace rato. ¿Cuánto estamos aportando de carbono, de rastrojo y cuánto es lo que se sale del sistema? Entonces, en definitiva, el hacer cultivos de servicio, no solamente gramíneas, sino también leguminosa, ayuda a fijar nitrógeno, controla la erosión, aporta materia orgánica, mayor eficiencia en el uso del agua, mejora condiciones físicas del suelo y también estos cultivos de servicio tienen la capacidad de supresión de maleza mediante el retardo de la emergencia. Entonces, es una forma de poder luchar contra algo que quiero mostrarles en cuanto al clima, si el tiempo me lo permite. Fíjense que este es un dato climático de 47 años del Vallecito de la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz, de la zona central. Fíjense que hice un ejercicio de encerrar por década
de los 80, década de los 80, teníamos un promedio de precipitación de 1.575 milímetros. Para aquellos que creen que hay un cambio climático, esto les aporta a esa teoría. Fíjense que en la década de los 90 hubo un 10% de disminución del régimen pluviométrico. En la década de los 2000 hasta el 2010, 22% menos con relación a la década de los 80. En la década del 2010 al 2020 mantiene ese 22% menos con respecto a la década de los 80, y en lo que va del 2020 al 2024, 2025, tenemos un promedio ya de 1.213, una disminución que mantiene el 22% de disminución. Y esta es la línea roja que va diagonal, va a una disminución, es negativa la fórmula acá, la ecuación, y vemos que puede ser que el cambio climático o sea cíclico o que hay una disminución, por lo menos en este dato histórico lo manifiesta así. Y en esta zona tenemos un balance hídrico negativo de 44 milímetros, pero si nos vamos hacia el norte de Santa Cruz, ahí tenemos un superávit hídrico de 130 milímetros. Esto es en la zona norte, donde vemos de 18 años hay un balance positivo. Es decir, es mayor el agua que ingresa por lluvia que lo que sale del sistema. Pero si nos vamos a San Julián, la zona este de Santa Cruz, ahí tenemos ya un balance negativo de 218 milímetros. Y los meses que tenemos superávit es noviembre hasta marzo. Pero de abril a octubre tenemos un déficit hídrico. Es decir, es más el agua que sale que lo que ingresa por lluvia. Cuatro Cañadas, la zona de Cuatro Cañadas, fíjense, tenemos un déficit de 448 milímetros, mayor que San Julián, evidentemente, y a medida que vamos hacia el sur, a 90 kilómetros al sur de Pailón, en un sistema de riego de esta propiedad, vemos que es 570 milímetros negativos. Prácticamente todo el año es mayor el agua que se evapora que lo que ingresa por lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es del sistema, esto es el método Torway, y es un balance hídrico muy interesante, similar a lo que arroja una estación automática, una estación meteorológica automática, y aquí nos muestra que debemos cuidar el agua, la poca agua que tenemos en el suelo. Y eso lo tenemos que cuidar con rastrojo, con residuos. No podemos hacer agricultura en suelo desnudo. Si nos vamos a la zona de Sanjaonda, a la zona sur de Santa Cruz, tenemos también un déficit de 430 milímetros, y seguimos hacia el sur a Charagua, la zona de Charagua tenemos casi 700 milímetros negativos. Esta es una zona que tiene un régimen de lluvia de 690 milímetros año. Entonces, cuanto más crítico, y si hacemos un análisis de cada región en la que estamos trabajando, podemos verificar este balance y cómo estamos. En la zona de la Chiquitanía, que es una zona que se habla mucho ahora de desarrollo, de crecimiento, muchos me dicen que esta es una zona muy buena, etcétera. Hoy por hoy es una zona con rendimientos muy buenos de soya y maíz. Sin embargo, es una zona calificada como bosque seco chiquitano, no bosque húmedo chiquitano. Entonces, tenemos un déficit hídrico de 321 milímetros. Así como va el desmonte en la Chiquitanía, me temo que en pocos años la Chiquitanía, la agricultura no va a ser rentable por el alto costo que significa la corrección de suelo, y también el tema nutricional. Son suelos pobres, son suelos de baja disponibilidad de fósforo, potasio, azufre, nitrógeno. Entonces son suelos que hay que hacer corrección con calcáreo porque el pH es ligeramente ácido. Entonces el costo de producción es muy elevado. Si bien los rendimientos son buenos, pero los costos de producción nos matan. Y si tenemos veranitos, presencia de veranitos en enero, febrero, acuérdense que la Chiquitanía va a volver a ser ganadería, o muchos agricultores van a salir de ahí y se van a ir para el Beni. Porque la migración se ha dado así, ¿no? De los valles hacia la zona este en los años 90, y a final de los 90 se fueron para el norte cruceño, desmontaron todo el norte cruceño, y de hace 7 años se fueron para la Chiquitanía los productores grandes, pequeños, menonitas, todo. No se salva uno. Y están devastando la Chiquitanía,
¿Y cuál será la próxima parada? ¿Será el Beni? El Beni, según el Plus, el plan de uso de suelo tiene casi 5 millones de hectáreas aptas para hacer agricultura y donde tenemos un régimen pluviométrico de 1.400 a 1.800 milímetros. Una zona excepcionalmente buena, pero hay que desarrollarlo porque la logística todavía aún es primaria. Entonces, cuando pensamos en una mejora del suelo, no solamente quiero referirme como mi tocayo Eduard Montaño me decía, solamente hablemos de temas de acidez y alcalinidad o salinidad. Pero yo me voy más allá de eso porque fíjense que este campo es en la zona este, esa foto de la izquierda inferior, es un campo donde se ha implementado en verano braquiaria de cumbens para hacer raíces. Ha aportado 21 toneladas de materia seca de rastrojo en la parte aérea y una exploración radicular de 2,5 metros de profundidad. Pero sobre todo los primeros 50 centímetros se tiene esa cantidad de raíces de macroporos generados en el suelo. Eso es manejo sustentable. ¿Qué significa sustentabilidad? El campo que usted ahora está manejando debe ser productivo para su hijo, pero especialmente para sus nietos. El campo que usted hoy está trabajando es prestado de sus nietos. ¿Cómo se lo va a entregar? Esa es la responsabilidad que tenemos ahora. Este manejo sustentable proporciona al suelo, el hacer cultivo, el hacer raíces, proporciona al suelo mayor potencial, mejorando los rinde a través del equilibrio de sus atributos químicos, físicos y biológicos. Protege el suelo del riesgo de erosión, mejora la estructura física, agregación, infiltración, retención de humedad, incrementa la materia orgánica, aumenta el reciclaje de nutrientes y reserva de nutrientes, aumenta el metabolismo de la planta y la producción de sustancias biológicas esenciales, mayor activación del equilibrio biológico del suelo, mejora la resistencia a plagas, enfermedades y nematodos, aumenta la supresión de malezas y estimula la producción de metabolitos secundarios en la defensa de la planta. No podemos ser muy de corto plazo y decir solamente corregimos el suelo de salinidad y se acabó el lío, pero tiene que ver con la calidad del agua que estamos utilizando, la corrección de ese suelo con yeso agrícola, significa la rotación de cultivo, todo lo que estamos mencionando acá debe ser implementado. Y fíjense que lo decía Rolf Ders, es un agrónomo paraguayo que dio un gran aporte a la siembra directa, al manejo sustentable de suelo, y dice, todo sistema de producción agrícola o ganadero que contribuya a disminuir constantemente los tenores de materia orgánica del suelo no es sustentable y como consecuencia viene el empobrecimiento del suelo y del hombre. Con eso quiero dar por concluida la presentación de hoy, queridos colegas, y si hay alguna pregunta, estamos atentos. Hola, ¿están ahí todavía? Sí, don Edward. Sí, Muchísimas pensé gracias. que se durmieron. No, no. Ahí, con eso concluimos la presentación, estimada Claudia. Perfecto, muchísimas Si hay alguna gracias. pregunta, y bueno, quedamos nosotros abiertos. Que lo ven en sus lugares, en su fuente. Iber, adelante, adelante. Es el coordinador del proyecto Resembañes. Adelante, Iber. Muchísimas gracias, Claudia. Adelante, Iber. Igualmente al colega Edward, muchísimas gracias. Felicitarlo por la exposición, ha sido bastante didáctica, muy ilustrativa para todos nosotros. Le cuento que estamos aquí profesionales de diferentes gobiernos municipales de todo el país, también profesionales consultores privados,
a algunos productores y también gente de diferentes instituciones académicas. Así que muchísimas gracias por la presentación. Antes de concluir, me gustaría hacerle una consulta. Durante toda la exposición habló de lo importante que son los organismos en el suelo. ¿Podría hacernos Sí, algún pequeño comentario al respecto? Porque esa es la tendencia. El suelo depende de los sí. microorganismos. Los minerales, los nutrientes, como usted muy bien lo ha dicho, son una parte importante, pero los microorganismos también. Y los microorganismos son seres vivos, que muchas veces los estamos, en realidad, de forma general, los hemos olvidado, pero tienen también un rol importante. Su opinión al respecto, por favor. Bien, me parece muy buena su pregunta. Eh, Nosotros hemos venido haciendo medición de la biomasa microbiana. La biomasa microbiana es el total de microorganismos presentes en el suelo, tanto benéficos como patógenos, pero todos están inmiscuidos en el tema de la parte como una fracción de la materia orgánica. Cuando medimos la materia orgánica, la cantidad de carbono del suelo, también son contabilizados los microorganismos como una fracción pequeña de esa materia orgánica. Sin embargo, el uso de microorganismos se ha puesto de moda en los últimos 5 años en Santa Cruz y mediante el uso de micorrizas arbusculares, por ejemplo, la pseudomonas, ambos son, el primero es hongo, el otro es bacteria, pero ambos son solubilizadores de fósforo del suelo. Actúan en la disponibilidad del fósforo. También se ha contribuido muchísimo en los últimos años en el uso de la trichoderma. La trichoderma es un hongo invasivo y que ataca a enfermedades como Fusarium, Rhizoctonia, etcétera, patógenos del suelo, de raíces de los cultivos, y realmente ha disminuido el uso de agroquímicos en el tratamiento de semilla, por ejemplo. Ahora también se está haciendo el uso de microorganismos en cuanto a como entomopatógenos, de metarricium, el uso de Beauveria, el uso de Bacillus thuringiensis, el uso de un sinnúmero de, por ejemplo, de los fijadores de vida libre, fijadores de nitrógeno de vida libre, como Azospirillum, Azotobacter. Eh, la verdad que hay un auge ahora actual del uso de microorganismos, de hacer fermentados y masificar en el campo. Hay propiedades que han disminuido muchísimo el uso de agroquímicos mediante el uso de microorganismos ya sea al suelo como también en fumigaciones. Y creo que eso, cuando hace 10 años mirábamos la estructura del uso de agroquímicos de un productor, veíamos 100% de químicos. Y eso era lamentable porque uno iba al campo y veía eh, gusanos, por ejemplo, de Spodoptera o Pseudoplusia o Alabama, cualquier lepidóptero colgando de los tallos de las hojas de las plantas, muerto y cubierto de hongos como Beauveria o Metarricium. ¿Y por qué no usamos esos microorganismos para el control biológico? No, es que tenemos ahí los agroquímicos, tenemos los diferentes grupos de agroquímicos y obviamente que ese es el negocio para las empresas que están ligadas a este rubro. No estamos en contra de ello, pero deberíamos, y hoy por hoy creo que nos deja más tranquilos a aquellos que amamos el suelo y queremos la sustentabilidad y vemos que hay un uso masivo de microorganismos. Uno va a un campo, una propiedad y encuentra ya un laboratorio de multiplicación de microorganismos, de varios entomopatógenos, de trichoderma, de metarricium, de Beauveria. Hay campos que están prescindiendo del uso del tratamiento de semillas ya con agroquímicos.
hasta para el control de enfermedades. Entonces, eso es bueno y creo que vamos por buen camino en ese sentido. Y no sé el sector de los pequeños productores, el tema de hortalizas en los valles, en la zona andina. Sin embargo, en la zona de cultivos extensivos, sobre todo en el verano, cuando hay buena humedad relativa, el uso es masivo de microorganismos y eso eh, a mí me trae mucha satisfacción porque no estamos dependiendo netamente de la parte química, ¿no? Es como los pacientes no estamos dependiendo únicamente de la parte farmacéutica, sino que también estamos recurriendo a que esa parte farmacéutica, más del 90% de las moléculas los tienen de las plantas. ¿Y por qué no volvemos directamente a las plantas? A hacer un aprovechamiento también de esa medicina. Entonces, nosotros estamos midiendo la biomasa microbiana, pero sé que hay entidades que pueden medir hasta discriminar las colonias, las unidades formadoras de colonias por grupo de hongos patógenos o benéficos en el suelo, y eso ya no es nuestra área, pero con que sepamos que hemos visto que agricultores que están utilizando bastante el uso de trichoderma y otros microorganismos, hemos visto que la biomasa microbiana casi se equipara a la biomasa que hay en el monte natural. Entonces, que hay un beneficio, sí, hay un gran beneficio para la parte biológica del suelo y creo que hay que ir promoviendo esta práctica. Muchísimas gracias, compartimos ese criterio. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Muchísimas gracias por su presentación, Edward. Vamos a dar entonces por finalizado la sesión de hoy día, ¿no? Y con esto también el curso que hemos desarrollado. Iber, no sé si nos puedes dar unas palabras finales. Claro, claro que sí. Estimados colegas, a todos quiero agradecerles su participación durante estos 5 días que nos han acompañado con los diferentes expertos que hemos invitado gracias a la coordinación con la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba. Espero que esté por acá el ingeniero Eduard Montaño, a quien también hizo referencia nuestro colega en la exposición. Gracias a su inquietud es que también pudimos llevar adelante estos temas. Este es un segundo ciclo de capacitación. La FAO, con el proyecto RECEN Valles, está llevando adelante este proyecto con el objetivo de promover una agricultura más resiliente frente al cambio climático. Acaba de mostrar unos datos muy interesantes el ingeniero Edward. Efectivamente, esa disminución de la precipitación no es casual. Si a eso le sumáramos el aumento de temperatura que también tenemos en el globo terráqueo, en todo el mundo y también en nuestro país, van a ver que hay un aumento de temperatura, una disminución de la precipitación y por esas razones que tenemos que empezar a generar agricultura más resiliente, una agricultura más innovativa, pero que vaya tomando en cuenta desde un enfoque más ecosistémico todos estos factores relacionados, por ejemplo, al suelo, el manejo del suelo, como lo hizo hoy en su exposición el ingeniero Eduard Peña. Entonces estamos en esa línea, sobre todo buscando que los suelos vuelvan a recuperar su salud, vuelvan a ser organismos vivos. ¿Por qué? Porque nuestros suelos se nos están muriendo definitivamente, como también lo dijo el ingeniero, se nos están muriendo. En el caso del proyecto RECEN Valles trabaja en toda la macrorregión de los valles de nuestro país. Ustedes saben que los valles, que representan aproximadamente el 19% de todo el territorio de Bolivia, tienen serios problemas de degradación, serios problemas de pérdida de materia orgánica, serios problemas de compactación, serios problemas en muchas zonas de regantes, serios problemas de salinidad. Entonces son temas que tenemos que empezar a discutirlos, conversarlos entre todos y tenemos que ir aportando soluciones desde todos los ámbitos. Esa es una tarea que sobre todo los profesionales vinculados al área del sector agrícola, ganadero y productivo, tenemos que hacerlo. Y es urgente, pero no solamente por temas productivos, sino fundamentalmente
porque el planeta lo necesita, porque el calentamiento global es una realidad. Resultado de eso es que hoy en día hay cada vez menos agua, no se olviden. Ya no hay vertientes, las vertientes se están secando. Y en nuestro país, al contrario, hemos empezado a quemar más que nunca. Y eso tenemos que cambiar. Por eso es urgente generar estas discusiones para empezar a cambiar el chip en las personas, pero lo tenemos que hacer desde los profesionales vinculados a estos temas tan importantes. Esperamos continuar con este ciclo de conferencias. Vamos a hablar después de temas de microorganismos. Ese va a ser el otro desafío para que tengamos todas las miradas, todos los escenarios desde diferentes puntos de vista, de diferentes zonas del país, para que a partir de ahí podamos generar una discusión que nos ayude a avanzar. Ese es el objetivo de estos ciclos de capacitación y de discusión y conferencias, estimados colegas, así que los invitamos también a que estén atentos para un tercer ciclo de conferencias relacionados a estos temas. Muchísimas gracias otra vez a todos por su presencia. Gracias a los gobiernos municipales, a todos los colegas y bueno, también muchas gracias a nuestros expositores, a quienes también les haremos llegar unos certificados de agradecimiento, pero también queremos comprometerlos a ser parte de estos procesos de discusión que nos puedan llevar a construir mejores días para nuestros suelos en todo el país. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches a nombre de la FAO. Muchísimas gracias y por Gracias. favor estén atentos el día lunes. Vamos a abrir el grupo de WhatsApp de las personas que hayan cumplido los cinco cursos para compartirles la lista. Va a ser una lista con sus nombres y con un código de ingreso a la plataforma de FAM Bolivia para que ustedes puedan bajar sus propios certificados. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Ustedes. ingeniero Lunes.